Nosotros nos hemos conectado bastante con las noticias aquí en los Estados Unidos y hemos visto que la iglesia y también la población de Ecuador ha pasado por tiempos muy difíciles. Es uno de los países más infectados de Latinoamérica. Nosotros en nuestro ministerio hemos estado orando por nuestros hermanos y hermanas en el país de Ecuador. Ah, Ojalá que ya hayan alcanzado la cima de la curva y ya la curva se esté aplanando, porque en realidad esto ha sido un azote tremendo. Quiero hablar esta tarde sobre una profecía de la Biblia que es muy importante en este tiempo. Ahora, hay diferentes formas de estudiar las profecías. Una forma de estudiar las profecías es temáticamente. Es decir, ponemos todos los eventos finales en orden y entonces vamos a diferentes partes de la Biblia y ubicamos esas porciones de la Biblia en la secuencia profética. Es decir, hablamos de la ley dominical, hablamos de la lluvia tardía, hablamos del fuerte clamor, ponemos todos los eventos en orden y entonces vamos a diferentes partes de la Biblia a donde se tocan esos puntos. El problema es que no tenemos el orden cronológico, tenemos nosotros que buscar el orden cronológico de los diferentes eventos que sustraemos de diferentes partes de la Biblia. Otra forma de estudiar las profecías, lógicamente, es a través del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Pero el problema con Daniel y Apocalipsis es que también estos libros no están en orden cronológico. Daniel tiene 4 ciclos proféticos que son Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9 y Daniel 10 al 12. Y entonces no es como si uno dijera, bueno, voy a ver cuál es la secuencia de eventos finales y empiezo en el capítulo 1 y el versículo 1 y luego leo hasta el capítulo 12 y el versículo 13 y tengo todo en orden. No funciona así. Y Apocalipsis menos. Apocalipsis corre en ciclos. Las iglesias se repiten en los sellos y los sellos se repiten en las trompetas. En la segunda parte del libro hay múltiples repeticiones y regreso a eventos históricos. Es decir, el libro de Apocalipsis es un libro tremendamente organizado, pero hay que descodificarlo, hay que descifrarlo. Pero hay una forma de estudiar las profecías donde tenemos un capítulo que presenta toda la secuencia de los eventos finales en orden cronológico, los grandes eventos finales. No todos los detallitos, pero podríamos decir el esqueleto de las profecías o de los eventos finales en orden precisamente cronológico. Me estoy refiriendo al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y a ese capítulo quiero dedicar mis comentarios esta tarde. He tenido múltiples reuniones por Zoom en los últimos 2 meses porque he estado sin poder viajar por 2 meses y medio por las cuarentenas, etcétera. Y este tema lo he compartido con otros a través de Zoom. Y voy a compartirlo de nuevo con ustedes porque lo considero de suprema importancia en esta época en que estamos viviendo. Ahora, primero quiero esbozar 6 principios importantes al estudiar esta profecía de Mateo 24. El primer punto es que el capítulo 24 de Mateo es muy, muy importante y debemos enseñarlo y predicarlo como pastores y también como laicos. Quiero leer una cita que encontramos en el libro Obreros Evangélicos, página 154. Obreros Evangélicos 154, a donde la sierva del Señor habló sobre la importancia de este capítulo. Dice así, el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a quienes ellos instruyen. Excluyen de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán
el destino de las almas. Varios puntos claves en esta cita. Primero, la hermana White vio lo que presenta aquí repetidas veces. Si Dios lo repitió muchas veces es porque es muy importante. En segundo lugar, dice que la profecía de Mateo 24 está cumpliéndose. En tercer lugar, dice que nuestros ministros y maestros deben enseñar esta profecía a los que instruyen. Luego dice que los ministros deben dejar a un lado lo que es de menos importancia y deben predicar lo que determinará o decidirá el destino de las almas. Así que el primer punto, a manera de principio, es que este capítulo es supremamente importante. El segundo punto que quiero trazar antes de analizar el capítulo versículo por versículo es que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Un cumplimiento en el pasado y un cumplimiento que está transpirando ahora y que culminará con la segunda venida de Jesús. La pregunta sería, ¿cómo sabemos que Mateo 24 tiene una doble dimensión o un doble cumplimiento? Bueno, tenemos que ir a Mateo 24, 1 al 3 para descubrir por qué. Allí en Mateo 24, versículo 1 al 3, Jesús acaba de salir del templo con sus discípulos y los discípulos le muestran las gigantescas piedras del templo, indudablemente con el fin de impresionarlo con las masivas piedras. Algunas de esas piedras pesaban 50 toneladas, una sola piedra. Vamos a leer Mateo 24, 1 al 3 y se van a dar cuenta que los discípulos le hacen a Jesús dos preguntas. Voy a leer a partir del versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es decir, los discípulos ahora les muestran las piedras del templo. Versículo 2, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba hablando del templo de Jerusalén y dijo, estas piedras impresionantes que ustedes ven, no va a quedar una sobre otra que no sea derribada. Luego los discípulos, indudablemente alarmados por lo que dijo Jesús, le hacen a Jesús dos preguntas. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué significa estas cosas? Bueno, lo que acaba de mencionar Jesús, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Estaba hablando Jesús de la destrucción de Jerusalén. Así que dice, dinos cuándo serán estas cosas. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Le hicieron dos preguntas. ¿Cuándo va a ser destruido el templo de Jerusalén? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida? Ahora, los discípulos pensaban que esos dos eventos iban a suceder simultáneamente, que cuando fuera destruido el templo de Jerusalén, eso iba a ser el fin del mundo. Jesús sabía que no era así. Y por lo tanto, en su explicación, Jesús entremezcló los eventos que llevarían a la destrucción de Jerusalén con los eventos que van a llevar a la destrucción final del mundo. Quiero ahora leer algunas citas del Espíritu Profecía. Son solamente algunas las que voy a leer. Tengo muchas más. A donde la hermana White claramente dice que Jesús en realidad vio que iba a haber un doble cumplimiento de la profecía de Mateo 24. La primera cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 28, a donde la sierva del Señor dice lo siguiente. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. ¿Ve? Entonces Jesús dice aquí la hermana White que la profecía de Jesús tenía un doble significado. Presagiaba la ruina de Jerusalén, pero también presagiaba los horrores del gran día final.
En el mismo libro, Conflicto de los Siglos, página 34, la hermana White escribió: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y clarito, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y luego dice esto: y la terrible desolación del primero, es decir, la terrible desolación de Jerusalén, no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Ahora, si ustedes quieren leer un capítulo aterrador, lean el primer capítulo del Conflicto de los Siglos. Terrible. Las madres se comían a sus niños de tanta hambre. Dice que la gente masticaba el cuero de sus sandalias y de sus cinturones. Los padres se entregaban a los hijos y los hijos a los padres. Había traición, había anarquía. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser peor lo que va a pasar con el mundo al final de la historia que lo que pasó en Jerusalén? Sin embargo, la hermana White dice que la terrible desolación de Jerusalén no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Y luego continúa la cita: en lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Tenemos otra cita aquí del libro Eventos de los Últimos Días, página 18. Eventos de los Últimos Días, página 18. Y aquí la hermana White va a decir que todo el capítulo 24 se aplica a los eventos finales. Dice así: Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Y luego dice esto: todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento. Dice que todo el capítulo 24 es una profecía en cuanto a los eventos finales. Luego sigue diciendo: y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Dos citas más. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 753. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 753, dice así: mientras que estas profecías tuvieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tienen una aplicación más directa a los postreros días. Y luego una cita más, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 102, dice: la ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Así que en primer lugar, el primer principio es que Mateo 24 es supremamente importante. En segundo lugar, Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Se cumplió parcialmente con los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. Se cumplirá plenamente en los eventos que llevan a la destrucción del mundo. El tercer punto o principio es que debemos comparar los tres evangelios sinópticos para ver el cuadro total de la profecía de Mateo 24. Porque este sermón de Jesús en el Monte de los Olivos se encuentra en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Es decir, el mismo sermón se encuentra en tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, ¿por qué hay que estudiar los tres evangelios juntos? Porque Marcos y Lucas mencionan cosas que no están en Mateo. Es decir, Marcos y Lucas amplían algunos detalles que no están en Mateo. Así que debemos estudiar los tres capítulos, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21,
y juntar todos los detalles y entonces tendremos un cuadro completo. El punto número 4, el principio número 4 es que Mateo 24 fue escrito especialmente para que los seguidores de Jesús no fuesen engañados. Ahora, este capítulo se usa mucho en el evangelismo. Predicamos sobre las señales de la segunda venida de que Jesús viene pronto. Y usamos el capítulo para predicarle a aquellos que no son creyentes. No hay ningún problema con hacer eso, porque también el mundo necesita saber en cuanto a las señales. Pero el objetivo central y original del capítulo es que Jesús dio este capítulo para que sus propios seguidores no fuesen engañados. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, si tienen su Biblia ahí en Mateo 24, vamos a examinar algunos versículos de este capítulo para ver a quiénes se dirige el Señor Jesucristo en esta profecía. Mateo el capítulo 24 y el versículo 4. Recuerden que está hablándole a sus discípulos. No le está hablando a los mundanos ni a los gentiles, a los que no son creyentes, le está hablando a los que profesan ser creyentes. Dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Es decir, miren que nadie los engañe a ustedes, mis discípulos. Luego solamente les voy a dar algunos ejemplos de este capítulo, cómo el enfoque de Jesús está sobre los fieles, que Satanás no pueda engañar a los fieles. Vamos a saltar al versículo 15 y eso lo vamos a mirar más detenidamente dentro de un rato. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús le está diciendo a sus seguidores, cuando ustedes vean la señal, que es la abominación asoladora, entonces es el momento para ustedes huir de la ciudad. Ahora, un mundano o uno que no es creyente no iba a entender cuál era la señal, pero los seguidores de Jesús iban a entender muy bien cuál era la señal. Así que la señal no era para los que no son creyentes, de que debían huir de la ciudad. La señal era para los que profesaban ser discípulos de Jesús. Cuando vieran la señal, entonces debían huir de la ciudad. Y luego vamos al versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. ¿Con qué propósito? ¿Para engañar a los mundanos? ¿A la gente que no cree? No, eso ya están engañados. Dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El enfoque de Satanás es los escogidos. Jesús dio este capítulo para que los que creen en Jesús y siguen a Jesús no sean engañados por lo que está pasando. Y luego, cuando el panorama de Mateo 24 termina, el Señor Jesucristo presenta 4 parábolas. Al final del capítulo 24 hay una parábola, es la del siervo fiel y la del siervo infiel. Si ustedes leen esa parábola, el siervo infiel es uno que profesaba seguir a su maestro, pero era infiel. Es decir, nuevamente el enfoque no es sobre gente que no profesa ser mayordomos de Jesús, sino está en la importancia de la fidelidad de los que dicen seguir a Jesús. Y luego en Mateo 25 tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Todas las 10 vírgenes profesaban ser seguidoras de Jesús. Estaban esperando al esposo. Todas tenían lámparas representando la Biblia y todas tenían, aunque sea un poco de aceite. Es decir, ambos grupos eran creyentes, pero 5 de ellas eran fatuas. Y luego viene la parábola de los talentos. Todos los que recibieron talentos profesaban ser siervos de Jesús, pero uno de ellos fue infiel con el talento que se le concedió y lo enterró. Y luego viene la parábola de los corderos y los cabritos. Y los cabritos profesaban ser seguidores de Jesús,
pero no practicaban la benevolencia, la simpatía y la misericordia para con sus semejantes. Es decir, el cuarto punto clave o principio clave es que Mateo 24 fue escrito especialmente para los creyentes, aunque podemos usarlo también para mostrarle a los mundanos que las señales indican que Jesús está pronto a venir. El quinto principio clave es que Mateo 24 está en orden cronológico. Es decir, no hay nada en Mateo 24 que esté fuera de orden. Los eventos se presentan exactamente como van a suceder en cadena. Y posiblemente algunos se estén preguntando, ¿cómo sabemos eso, pastor? ¿Cómo sabemos que las señales de Mateo 24 ocurren en orden cronológico, uno después de otro? Bueno, porque en Mateo 24 hay varias expresiones temporales, es decir, expresiones que tienen que ver con tiempo. Por ejemplo, en Mateo 24 y el versículo 6, dice que va a haber guerras y rumores de guerras. Y luego al final del versículo dice, pero aún no es el fin. Luego el versículo 8 dice que habrá pestilencias, hambres, terremotos, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y el versículo 8 dice, esto es solo principio de dolores. Y luego hay una palabrita muy importante en todo el capítulo, la palabra entonces. Esta palabra griega, tote, según los léxicos, los expertos en el significado de palabras griegas, esta palabra indica un evento que sucede inmediatamente después que ha ocurrido otro evento. O sea, sucede esto y entonces esto y entonces esto y entonces esto. Es decir, la palabra entonces, según los léxicos, significa una cadena de eventos, uno que sucede después de otro. Se usa, por ejemplo, en el versículo 9. Después de decir que va a haber guerras y rumores de guerra, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, va a haber pestilencias, hambres y terremotos. El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación. Es decir, después de estos desastres, el pueblo de Dios va a ser entregado a tribulación. De eso hablaremos un poco más adelante. Y luego encontramos en el versículo 10 que cuando venga esta persecución contra los fieles, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Es decir, cuando venga esta persecución contra los fieles de Dios, entonces algunos van a apostatar, es decir, van a tropezar, según dice aquí. Luego tenemos en el versículo 14, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es decir, se predica el evangelio y entonces viene el fin. Luego viene la abominación asoladora en el versículo 15 y cuando se ve la abominación asoladora en el versículo 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La huida viene cuando se ve la señal de la abominación asoladora. Luego encontramos en el versículo 19 otra palabra, ya no es la palabra entonces, pero es una palabra que tiene connotación de tiempo o temporal. Dice en el versículo 19, mas hay de las que están encintas y las que críen en aquellos días, los días cuando la gente está huyendo. Y luego entonces en el versículo 21 tenemos otra vez la palabra entonces, porque habrá entonces gran tribulación. Es decir, ahora cuando la gente huye, luego cuando huye, viene la gran tribulación. Y luego en el versículo 22, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, noten otra vez aquellos días de la tribulación, si no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Luego en el versículo 23 habla de la falsificación de la segunda venida de Jesús, que según la hermana White sucede ya hacia el final de la gran tribulación o del tiempo de angustia. Dice en el versículo 23, entonces
si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y luego entonces se describe en los siguientes versículos la falsificación de la segunda venida por Satanás. Y luego en el versículo 29 habla de eventos que suceden después de la gran tribulación. Dice en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Y luego en el versículo 30, otra vez la palabra entonces. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y luego dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Es decir, Mateo 24 está en orden cronológico. Los eventos finales están exactamente en el orden en que ocurren y van a ocurrir. El punto número 6, el último punto a manera de principios para estudiar este capítulo, es que el libro El conflicto de los siglos sigue el mismo orden de eventos que Mateo 24. Es decir, si ustedes quieren un comentario sobre Mateo 24, el conflicto de los siglos es el mejor comentario. ¿Por qué? Bueno, yo pregunto, ¿a dónde comienza Mateo 24? Con la destrucción de Jerusalén, ya lo vimos. ¿A dónde termina Mateo 24? Con la segunda venida de Cristo. ¿A dónde comienza el conflicto de los siglos? Con la destrucción de Jerusalén. ¿A dónde termina el conflicto de los siglos? Con la segunda venida y el milenio y la tierra nueva. Es decir, el conflicto de los siglos presenta en el mismo orden los eventos de Mateo 24, pero con mucha amplificación y con muchos más detalles. Así que cuando estudiamos Mateo 24, tenemos que tomar en cuenta estos principios importantes. Hermanos y hermanas, este es el mensaje que hay que estar proclamando en este tiempo. La gente está llena de pánico. La gente no ve a dónde está llevando todo esto. La gente se pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Le están fallando sus corazones por la angustia de lo que ven sucediendo en el mundo. Nosotros los adventistas tenemos la explicación para que ellos, a pesar de todo lo que está pasando, puedan tener paz y tranquilidad sabiendo para dónde está llevando todo esto. Así que ahora lo que quiero hacer en los próximos minutos es tomar un vistazo de Mateo 24, los eventos principales de Mateo 24. Obviamente no podemos estudiar todos los detallitos, pero quiero que sigamos la secuencia de los eventos finales. Empezamos en el capítulo 24 y el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, más aún no es el fin. Es decir, cuando hay guerras y rumores de guerras, todavía no es el fin. Luego el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Esa palabra es muy interesante, esa palabra pestes. Aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento esa palabra. Aquí en Mateo 24 y en Hechos 24:5, a donde los enemigos del apóstol Pablo lo acusaban de enseñar doctrinas pestilentes que se esparcieron a todo el mundo. Es decir, una pestilencia es una pandemia. En el caso de Pablo estaban diciendo que sus enseñanzas eran una pandemia, pero en Mateo 24 está hablando de una pandemia fisiológica. Así que sigue diciendo, habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y decimos, wow, eso está terrible. Guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos. Pero luego dice en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Ahora, Mateo 24 nos dice exactamente a dónde estamos ahora en la cadena profética. Esto es lo lindo de Mateo 24. Nosotros podemos saber exactamente a dónde estamos, en qué versículo estamos en Mateo 24. Me gusta decirlo así. Nosotros ahora estamos
en el principio de dolores. Estamos en el principio del principio de dolores. Y les voy a explicar en unos momentos un poco más lo que significa eso. La hermana White describe estos desastres que van a ocurrir en el mundo y explica por qué van a ocurrir. La pregunta es, ¿por qué Satanás va a causar todo esto? ¿Por qué no es Dios el que está causando guerra y rumores de guerra, nación contra nación, pestilencias, hambres, terremotos? Dios no es el que está causando eso. Satanás lo está causando. La pregunta es ¿por qué? Alguno podría decir porque Satanás nos odia y él le gusta causar desolación y enfermedad y destrucción. Sí, pero ¿por qué es que él quiere hacer eso? La hermana White explica por qué. Voy a leer ahora Mateo 24:9 y luego voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía. Inmediatamente después de hablar de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, terremotos y hambres, en Mateo 24:9, el siguiente versículo, después de decir que estos son los principios de dolores, dice, entonces os entregarán a tribulación. Está hablando a sus discípulos, sus seguidores, sus fieles seguidores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué es que Satanás causa todos esos desastres que mencionan los versículos 6, 7 y 8? Porque Satanás quiere que finalmente le echen la culpa al pueblo de Dios. Ahora, quiero leerles algunas citas de la hermana White muy interesantes sobre los desastres que va a haber y cuál es el propósito de Satanás en causar estos desastres. En Eventos de los Últimos Días, página 24, la hermana White escribió, en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Esa es una de las señales de Mateo 24. Sigue. Habrá epidemias. Eso está también en Mateo 24. Mortandad y hambre. También está en Mateo 24. Luego ella agrega, las aguas del abismo rebosarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Solo les menciono dos incendios que ocurrieron en el último año. Un incendio en California destruyó una ciudad completa. La incineró completamente. Murieron muchísimas personas. En Australia, después de eso, hubo un incendio devastador. Así que la hermana White dice, incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. La segunda cita que quiero leer es muy importante. Aquí la hermana White en el Conflicto de los Siglos 575 y 576 habla sobre los desastres que va a haber en el mundo y luego va a explicar por qué. Dice así, el objeto de Satanás consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra. Una de las señales de Mateo 24. ¿Quién es el que instiga a las naciones para hacerse la guerra? Dice ella, es Satanás. Sigue diciendo, pues de este medio puede distraer las mentes de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Y luego dice esto, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. Satanás producirá enfermedades. Esto es lo mismo que estamos viendo ahora. El coronavirus es una enfermedad. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. ¿Qué dice ella? Dice que va a haber enfermedades y desastres que van a reducir ciudades populosas a ruinas y desolación. Eso no lo hemos visto todavía, que las pestilencias han destruido ciudades enteras. Sigue escribiendo lo siguiente. Ahora mismo Satanás está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra,
en las grandes conflagraciones, esas son guerras, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Fíjense que ella ha mencionado guerras, enfermedades, pestilencia, hambres, lo mismo que menciona Mateo 24. Y luego dice esto, termina la cita con esto. Estas plagas irán aumentando más y más. Es decir, los desastres van a ser más y más frecuentes, pero no solo más frecuentes. Dice, estas plagas irán aumentando más y más y se harán más y más desastrosas. Imagínense ustedes si hubiese 3 o 4 coronavirus simultáneamente, no la del 19, sino la del 20, la del 21. Y que al mismo tiempo hubiese terremotos y huracanes, incendios, etcétera. Eso es lo que va a pasar. Por eso yo he dicho que el versículo 8 habla del principio de dolores, pestilencias, hambres, terremotos. Dice que este es principio de dolores, pero nosotros no hemos visto la descripción que da la hermana White aquí. Por eso yo digo que el versículo 8, cuando dice principio de dolores, en realidad nosotros estamos ahora en el principio de los dolores que vienen. Ahora, inmediatamente después que la hermana White menciona todos estos desastres, ella escribe esto. Recuerda, Mateo 24 habla de todos estos desastres y luego dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjense lo que dice la hermana White. Enseguida después de la cita que acabo de leer, ella escribe lo siguiente. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. ¿Ven la conexión con Mateo 24? Satanás va a acusar a los fieles de Dios. Ese es el propósito de todas estas cosas que están pasando. Finalmente los seres humanos van a decir, ¿por qué está pasando todo esto? Y se van a consagrar al Señor, pero guardando el domingo. Y las cosas van a seguir peor. Van a decir, ¿por qué las cosas andan tan mal? Hay un grupito que guarda el sábado. Sigo leyendo lo que dice la hermana White. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Así que vemos que la hermana White está en perfecta armonía, ampliando el concepto de Mateo 24, de que va a haber guerras, rumores de guerras, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, va a haber pestilencias, va a haber terremotos, va a haber hambres, todo con el propósito finalmente de echarle la culpa al pueblo de Dios. Y ahí es que está el versículo 9. Entonces, fíjense la palabra entonces. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y claro, surge la pregunta, pero Pastor Borg, durante el tiempo de angustia no va a morir ninguno de los fieles de Dios. Como dice aquí, que cuando se esté agitando el asunto de la ley dominical, algunos de los fieles de Dios los van a entregar a tribulación y los van a matar. Sencillamente, hermanos y hermanas, porque esta tribulación que menciona el versículo 9
es un corto tiempo de angustia que se conoce como el tiempo de angustia previo que ocurre mientras la puerta de la gracia está abierta. Voy a leerles un par de citas del Espíritu de Profecía. Fíjense, la hermana White tenía todo esto en orden, exactamente como Mateo 24. Esta cita se encuentra en Primeros Escritos, página 33. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, dice la hermana White, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Entonces alguno dice, pero pastor, ¿cómo es eso? Dice que al empezar el tiempo de angustia, recibimos el Espíritu Santo y salimos a predicar el sábado. Bueno, ¿acaso cuando viene el tiempo de angustia ya no se ha cerrado la puerta de la gracia y ya no vamos a predicar más el sábado? Una persona le escribió a la hermana White y le hizo esa pregunta. Quiero terminar la cita y luego la hermana White escribió otra cita donde explica este asunto. Sigue diciendo que cuando se predicó el sábado, por el poder del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía, dice, esto enfureció las otras iglesias. ¿Recuerdan el versículo 9? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Dice ella, esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia. Las mismas señales de Mateo 24. Dice, vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Ahora, cuando alguien leyó esta cita de la hermana White de Primeros Escritos, página 33, ellos se hicieron la pregunta, pero un momentico. Ella dice que al empezar el tiempo de angustia, recibimos al Espíritu Santo y salimos a predicar el sábado. Pero la gente dice, pero en otras partes, la hermana White escribió que cuando comienza el tiempo de angustia, ya no vamos a predicar porque la puerta de la gracia se ha cerrado. Por eso la hermana White escribió en Primeros Escritos, página 85, una explicación para la persona que le hizo la pregunta. Dice así, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Desde que este tiempo, esta tribulación no es la gran tribulación, es el tiempo de angustia previo. Sigue escribiendo, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas sean derramadas. Ojalá les esté quedando claro este punto. Está siguiendo lo mismo que dice Mateo 24. Ahora, según Mateo 24, ¿qué va a ocurrir cuando venga esta persecución del tiempo de angustia previo? Porque el pueblo de Dios está predicando el sábado y esto enfurece a las iglesias y algunos de los fieles están siendo muertos por sus enemigos. ¿Qué va a pasar con muchos de la iglesia adventista durante este tiempo? Hay una palabra que usamos que se llama zarandeo. Muchos adventistas van a abandonar a la iglesia y el mensaje. Fíjense lo que dice la hermana White. En el libro Profetas y Reyes, página 431, ella dice, los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados,
denunciados y proscritos. Y ahora la hermana White va a citar Lucas 21:16, que es el pasaje paralelo de Mateo 24. Dice, serán traicionados por padres, ahora viene la cita, por padres y hermanos, parientes y amigos. Su única esperanza se cifrará en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Ahora, la hermana White tiene otra cita en el conflicto de los siglos 593. Esta es impresionante, porque está hablando, noten Mateo 24 y el versículo 10. Dice, muchos tropezarán entonces. Es decir, cuando venga esta tribulación, que viene como resultado de los desastres, dice, muchos tropezarán entonces. Esa palabra tropezar en el Nuevo Testamento es sinónima a apostatar. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En este contexto, la hermana White tiene la siguiente cita. El conflicto de los siglos 593. Conforme vaya acercándose la tempestad. No cuando ha llegado la tempestad es el tiempo de angustia grande. Pero ella dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. Yo pregunto, ¿eran esos adventistas? ¿Conocen ustedes alguna iglesia en el mundo que está proclamando el mensaje del tercer ángel? Yo no conozco ninguna. La única iglesia que proclama el mensaje del tercer ángel es la iglesia adventista. Y la hermana White dice, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Los que van a apostatar no es gente del pueblo común y corriente nada más, porque ella dice, hombres de talento y de elocuencia que una vez se gozaron en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. ¿Saben qué menciona el siguiente versículo 11? Y muchos falsos profetas se levantarán entonces y engañarán a muchos. Los falsos profetas son los que salieron y ahora están hablando engaño en contra del pueblo de Dios. Sigue diciendo la hermana White, hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Antes eran hermanos y ahora son los peores enemigos. Sigue la hermana White. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas, que se llaman falsos profetas en el versículo 11, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Ahora, el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Lucas agregan detalles que no están en Mateo 24. En Mateo 24 sencillamente dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero el Evangelio según San Marcos agrega detalles. Quiero leer San Marcos, el capítulo 13 y el versículo 9. Recuerden que este es el mismo sermón de Jesús, pero tiene detalles adicionales que no están en Mateo 24. Marcos 13, y vamos a leer el versículo 9. Marcos 13, 9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Ahora, cuando Jerusalén iba a ser destruida, los creyentes iban a la sinagoga, pero en el cumplimiento final ya no es la sinagoga, sino que es la iglesia. Así que dice,
pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Fíjense que dice aquí que tendremos que comparecer ante concilios, ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué vamos a tener para decir cuando seamos llevados allá? Y los grandes de la tierra, los gobernantes de la tierra nos preguntan, ¿y por qué ustedes guardan el sábado? ¿Y por qué ustedes creen que los muertos nada saben si ahí habla de un rico y Lázaro y ahí dice ausentes del cuerpo y presentes con el Señor? ¿Por qué ustedes creen que tienen la verdad? Si nosotros no hemos estudiado la Biblia, no podemos dar una razón de nuestra fe. Será triste comparecer ante los grandes de la tierra para dar testimonio de nuestra fe. Ahora, el Evangelio según San Marcos, el versículo 11, agrega otro detalle. Lo mismo que dijo la hermana White, que en el pequeño tiempo de angustia, Dios iba a derramar el Espíritu Santo para que se pudiera proclamar el sábado. Ahora fíjense lo que dice el versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, es decir, cuando seamos llevados ante reyes y presidentes, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Sí, no te preocupes por lo que vas a decir. Ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Exactamente lo que dice la hermana White, exactamente lo que dice el espíritu de profecía. Ahora, necesitamos entender algo. Si nosotros no hemos estudiado la Biblia, el Espíritu Santo en ese momento no nos va a meter en el cerebro toda la información para dar razón de nuestra fe. Tenemos que tener la información ahí y entonces el Espíritu Santo lo traerá a nuestra memoria para que lo podamos proclamar. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la iglesia es que nos hemos vuelto muy superficiales en nuestra predicación, superficiales en nuestro estudio. Queremos ser evangélicos del séptimo día. Estamos proclamando el mismo mensaje que se proclaman en otras iglesias. Ahora es el tiempo de predicar la verdad presente. Mateo 24 es verdad presente según el Espíritu de Profecía. Ahora, la hermana White comenta sobre el tiempo cuando seamos llevados ante los grandes pensadores, los reyes, los gobernantes, los concilios. En una cita que yo traduje al español de la Review and Herald, 18 de diciembre de 1888, ella escribió: ahora no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo. ¿Comparecer cómo? Solo, pero ante las autoridades. Pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, dice la hermana White, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y ante miles de personas por causa de su nombre, la misma expresión que se usa en Mateo. Y cada uno, y eso es individual, cada uno tendrá que dar razón de su fe. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado en favor de la verdad. Necesitamos, ahora ella dice qué necesitamos hacer. Necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos. En otra cita que se encuentra en Evento de los Últimos Días, página 209, ella escribió: aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos últimos días. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que, por razonamiento, no podrían vencer los engaños satánicos, darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad.
miles se convertirán bajo su testimonio. Qué tremendo eso, que cuando seamos llevados ante los gobernantes, ante los doctos, los inteligentes, y tengamos que dar testimonio de nuestra fe, la hermana White dice que hablaremos con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán como resultado de nuestro testimonio. Y luego, volviendo a Mateo, al capítulo 24, tenemos los falsos profetas, que son los apóstatas, que abandonaron la fe y ahora empiezan a acusar a los fieles de Dios. Luego notamos en el capítulo 24 y el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Óigame, algo no se puede enfriar al menos que haya estado caliente antes. ¿Qué va a pasar con el amor de muchos? Se va a enfriar. ¿Por qué razón? Dice por causa de la maldad. Esa palabra maldad es muy interesante. Nosotros los adventistas siempre hemos dicho que el conflicto final va a tener que ver con la ley de Dios. Esa palabra maldad que aparece en el versículo 12 de Mateo 24 es la palabra griega anomías. Es la misma palabra que se traduce en primera de Juan 3:4, transgresión de la ley. Es decir, este versículo se podría traducir: y por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Es decir, la persecución va a sacar a algunos, falsos profetas va a sacar a otros. El hecho de que el amor se enfrió va a sacar a otros. Pero luego dice en el versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es decir, el que no tropieza, el que no sale en el zarandeo, dice, este perseverará hasta el fin y será salvo. Y luego viene el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, el versículo 24 hay que conectarlo con el mensaje del primer ángel, porque aquí Mateo 24:14 habla de predicar el evangelio a todo el mundo y entonces viene el fin. El mensaje del primer ángel dice que este ángel lleva el evangelio eterno para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y luego cuando termina el mensaje del tercer ángel, se ve a Cristo sentado en una nube con una hoz aguda en su mano. Se ha cerrado la puerta de la gracia, ha terminado la predicación del evangelio. Es decir, Mateo 24:14 está hablando de predicar el mensaje del primer ángel, el mensaje que dice que debemos temer a Dios, darle gloria, que estamos en el juicio y que se debe adorar al Creador guardando su santo día sábado. Y luego viene el versículo 15. Ojalá que no se me esté acabando el tiempo. Ya vamos avanzando en solamente unos 15, 20 minutos. Voy a terminar para que puedan hacer preguntas. Luego el versículo 15, muy interesante. Cuando se está proclamando el mensaje del primer ángel, el mensaje de que a todo el mundo, dice aquí, y después que se termina de predicar, entonces viene el fin. Dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, ¿qué es esta abominación asoladora que los seguidores de Jesús iban a ver? Y que les iba a decir que cuando vean esa señal, huyan. Para entender cómo se aplica esto al final de la historia, necesitamos entender primero lo que ocurrió antes de la destrucción de Jerusalén. Así que se lo voy a describir. Lo describe Flavio Josefo y también la hermana White lo describe. Resulta que las legiones romanas llegaron y circundaron la ciudad en el año 66 de la era cristiana. El general de las tropas en ese tiempo se llamaba Cestio Galo. Ahora necesitamos entender qué hacían los romanos cuando sitiaban una ciudad.
Lo describe Flavio Josefo y lo describe también la hermana White. Dice, cuando los estandartes idólatras de los romanos fueron clavados en el suelo. Es decir, los soldados romanos llegaban a una ciudad, la sitiaban, los soldados tomaban sus estandartes, los clavaban en el suelo y luego le rendían adoración al estandarte. Ahora, ¿por qué le rendían adoración a los estandartes? Por lo que contenía el estandarte. El estandarte tenía un águila con las alas extendidas. Y además de eso, en las garras del águila había flechas. La cara del águila estaba mirando hacia la derecha. Y alrededor del águila se encontraba una guirnalda dorada que representaba el dios Sol Mitra. Es decir, que las legiones romanas, cuando se inclinaban ante sus estandartes, estaban inclinándose ante el dios Sol Mitra, quien supuestamente les iba a dar la victoria sobre la ciudad que acababan de sitiar. Ahora, Jesús dijo, cuando vean esta señal, huyan. Pero la pregunta clave es cómo podían huir. Los fieles de Dios en la ciudad, si la ciudad estaba sitiada por las legiones romanas. Flavio Josefo y Elena White describen qué fue lo que ocurrió. Resulta que por una razón inexplicable, nosotros sabemos la razón, fue la providencia divina, Dios hizo algo que espantó a las legiones romanas. Por una razón que humanamente no se puede explicar, cuando todo parecía que la ciudad iba a caer bajo Cestio Galo, Cestio con todas las legiones se retiró de la ciudad. Los judíos apóstatas que estaban en la ciudad dijeron, esta es la señal de que Dios está con nosotros, y se fueron tras los soldados romanos, y muchos soldados de las legiones romanas perecieron a manos de los judíos. Pero los cristianos que estaban dentro de la ciudad vieron eso como la señal. El retiro de las legiones de Roma vieron como la señal de que debían huir, porque las tropas romanas iban a regresar, ellos sabían. Así que todos los cristianos fieles, los seguidores de Jesús, cuando vieron la señal, huyeron de la ciudad. Y la hermana White dice que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén, porque cuando vieron a soldados romanos inclinarse ante sus estandartes, rendirle adoración al dios Sol, inmediatamente huyeron de la ciudad. En el año 70 volvió Tito, otro general de las tropas y que también fue emperador del Imperio Romano. Sitió nuevamente la ciudad y esta vez no se retiró. La ciudad de Jerusalén fue destruida y los que no habían huido, habiendo visto la señal, perecieron en la destrucción de la ciudad. Ahora surge la pregunta, ¿cómo se cumple esto al final de la historia? Bueno, si tienen un billete de $1, y yo creo que deben tener un billete de $1 porque yo sé que Ecuador está dolarizado. Yo sé que ustedes usan dólares allá. Así que si ustedes miran el dólar, la parte de atrás, no la cara que tiene Jorge Washington o George Washington en la parte de adelante, sino en la parte de atrás van a encontrar dos círculos. Esos dos círculos son el sello oficial de los Estados Unidos de América, adoptado en el año 1782, solo 6 años después de la declaración de la independencia en el año 1776. Es decir, que toda proclamación presidencial, toda ley del Congreso y todo documento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos lleva este sello oficial. Si no lleva este sello, no es oficial. Ahora, al examinar estos dos lados del gran sello de los Estados Unidos, porque es como una moneda que tiene dos lados, vamos a encontrar detalles muy interesantes. Miremos el círculo al lado izquierdo primero, si tienen el billete de $1. Encuentran en la parte de arriba una inscripción en latín, Annuit Coeptis, que significa Él ha favorecido nuestra empresa. Debajo de la pirámide encuentran otra expresión, otra frase en latín, el idioma del Imperio Romano.
Novus Ordo Seclorum, que significa un nuevo orden mundial. Y en el otro círculo encuentran una expresión, a ver si encuentro aquí una expresión encima del águila que dice e pluribus unum, nuevamente en latín, que significa de los muchos uno. Si miran el pie de la pirámide, van a encontrar la fecha de la independencia de los Estados Unidos, 1776, pero en números romanos, no en números arábigos. Van a notar también en el segundo círculo, van a notar en el primer círculo un ojo encima de la pirámide inconclusa. Ese ojo se conoce como el ojo de la providencia, es el ojo de Lucifer, porque este es un símbolo masónico. Y ven los rayos del sol irrumpiendo a través del ojo. En el otro lado, en el otro círculo, tenemos un águila con las alas extendidas, igualito que en el estandarte romano. La cabeza del águila está mirando hacia la derecha y en las garras tiene flechas. Y por encima del águila se encuentra un sol irrumpiendo a través de las nubes. Esto no es coincidencia. Los Estados Unidos adquirió su sello oficial directamente del Imperio Romano Antiguo. ¿Cómo se llama la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos? Se llama el Senado. Y los que sirven allí se llaman senadores. Palabras que vienen del Imperio Romano. Además de eso, los primeros ejércitos de los Estados Unidos, después de la independencia, no se llamaban ejércitos, se llamaban legiones. Si ustedes van a Washington, D.C. hoy, van a ver que la arquitectura de Washington, de los grandes edificios, es arquitectura romana. Y en muchos de los edificios se encuentran frases en latín y fechas también en latín. Van a encontrar a través de toda la ciudad monumentos de los grandes héroes y de eventos históricos como ocurría en la Roma antigua. Ahora, ¿por qué digo que esto es importante? Sencillamente porque el sello de Estados Unidos es el que va oficialmente a sellar la ley dominical en los Estados Unidos. Así como las legiones romanas adoraron al dios sol a través del estandarte, al final ya no va a ser el sol, sino que va a ser adoración en el día del sol. Ahora, alguno podrá decir, bueno, pastor, no es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol. En principio es lo mismo. Les explico por qué. ¿Quién creó el sol? Bueno, el que creó el sol fue Dios, ¿verdad? Yo pregunto, ¿creó Dios el sol para la adoración? No, es un objeto secular que da luz. ¿Qué pasa si nosotros convertimos el sol en un objeto de adoración? Eso se llama idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Creó Dios el primer día de la semana como día de adoración? No. ¿Qué pasa si lo convertimos en un día de adoración? Eso se llama idolatría. No importa que sea un objeto o que sea un día. Cualquier cosa que el hombre establece para la adoración que Dios no estableció para la adoración se llama idolatría. Ahora voy a leer un par de citas de la hermana White donde ella confirma este panorama con precisión. Pero antes de eso, quiero leer Lucas 21 y el versículo 20 y 21 para que ustedes vean que la señal tenía que ver con los ejércitos romanos. Lo dice la Biblia, no solo la hermana Juan y Josefo. Mateo 24 y Lucas 21 expresan la abominación asoladora de una forma distinta. Mateo usa la expresión abominación asoladora, pero Lucas explica lo que es la abominación asoladora. Dice Lucas 21 y el versículo 20 y 21, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, esa es la abominación asoladora.
Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y luego habla de la huida, igual que en Mateo 24. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Voy a leer ahora las dos citas de la hermana White, donde ella conecta los estandartes romanos, el sitio de la ciudad por las legiones romanas, con la ley dominical al final de la historia. La primera cita está en el tomo 5 de los Testimonios, páginas 426 y 427. Dice: por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se desvinculará completamente de la justicia. Si la institución del domingo, cuando los Estados Unidos haga eso, se desvincula completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, se refiere a los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ahora viene la parte clave de la cita. Así como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, que ha estado hablando del domingo, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Y luego entonces dice que el pueblo de Dios huye y viene el tiempo de angustia. Sigue diciendo, los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. En la segunda cita, en el mismo tomo 5 de los Testimonios, página 439, la hermana Way escribió: no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. Porque hoy en día, entre muchos miembros, hay una pasión de acumular casas y carros y dinero y toda clase de cosas. La hermana Way dice, no es tiempo para eso. Sigue escribiendo: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Ahora, se habla mucho hoy en día de salir al campo, si debemos salir al campo. Yo creo que siempre ha sido mejor vivir en el campo. Siempre ha sido mejor. Hay aire fresco, si tienen una buena fuente de agua, agua fresca, si tienen buena tierra pueden sembrar su propia comida. No estén tan lejos de la ciudad de que no puedan entrar a testificar en la ciudad. Es lo que dice la hermana White. Si podemos conseguir un lugar en el campo ahora, hagámoslo. Pero la última oportunidad para salir de las ciudades grandes, para luego salir de las pequeñas, es cuando los Estados Unidos imponga la ley dominical. Noten nuevamente lo que dice la hermana White. Dice así: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. ¿Cuándo debemos abandonar las grandes ciudades? Dice ella, con el decreto que imponga el día de descanso. No es cuando se está hablando de una ley dominical, no, es cuando por ley se imponga el día de descanso, la última oportunidad para huir de las ciudades. Dice, será entonces tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos
en lugares apartados de entre las montañas. Y luego viene la gran tribulación. Vamos a leer antes de eso lo que va a pasar cuando el pueblo de Dios huya. Versículo 16. Después de la abominación asoladora, que es la ley dominical, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Es decir, porque está huyendo. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Y luego viene este versículo clave. Todos los que van a huir guardan el sábado. Dice en el versículo 20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Los que huyen guardan el sábado, que significa que los que no huyen al final de la historia debe ser que no guardan el sábado. Luego dice en el versículo 21, ahora viene la gran tribulación, porque habrá entonces gran tribulación. Ya este no es el tiempo de angustia pequeño. Leímos en el versículo 9, donde dice: entonces os entregarán a tribulación. Es el tiempo de angustia previo, pero ahora habla de otra tribulación. Dice en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Es decir, así de terrible va a ser la tribulación. Y sigue diciendo: mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero ahí no termina la cosa, porque en el versículo 23 se usa otra vez la palabra entonces. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. No, hermano, ahí aplica el versículo 23 al versículo 27 a la falsificación de la segunda venida por Satanás. Hacia el final del tiempo de angustia, Satanás va a imitar la segunda venida de Jesús. Se encuentra en el conflicto de los siglos, en el capítulo sobre el tiempo de angustia. Y algunos se preguntarán: pero Pastor Borg, no tiene sentido, porque si Mateo 24 está en orden cronológico, ¿por qué Satanás va a falsificar la segunda venida después que se cierra la puerta de la gracia durante la gran tribulación? En un momento le voy a explicar por qué razón. La hermana hoy describe esa falsa segunda venida. Dice que a Satanás le va a brillar el rostro como el sol, como se describe a Cristo en Apocalipsis 1. Dice que va a hablar palabras suaves y apacibles. Va a hablar algunas de las palabras bonitas que habló Jesús. Dice que va a hacer milagros sanando a los enfermos. Las muchedumbres van a decir: Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Cuál es el propósito de Satanás en falsificar la segunda venida? Pues quiere engañar a los escogidos, según el versículo 24. Pero Satanás sabe que él no va a poder engañar a los escogidos, porque esto está pasando después que los fieles están sellados, durante el tiempo de angustia después del cierre de la gracia. Entonces, ¿por qué Satanás va a falsificar la segunda venida para tratar de engañar a los escogidos que ya están sellados? La respuesta es que Satanás es Satanás y no se da por vencido. Él alberga la idea de que posiblemente, aunque Dios dice que no va a poder engañarlos, dice: quién sabe, de pronto los puedo engañar. Déjenme darles otro ejemplo para que puedan entender este asunto. Después del milenio, Satanás dice que va a circundar la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Y todos los impíos de todas las épocas que han resucitado, Satanás las va a incitar y va a decir: organicémonos y ataquemos la ciudad. Yo pregunto, ¿Satanás sabe que él no va a poder conquistar la ciudad? ¿Ustedes creen que Satanás sabe que él no va a poder con la ciudad? Pues si no lo sabe es porque no es muy inteligente. Porque Apocalipsis 20 dice que circularon la ciudad y cayó fuego del cielo y los consumió. Entonces, si Satanás sabe que no va a poder conquistar la ciudad, ¿por qué circunda la ciudad con todos los impíos? Porque Satanás es Satanás. Él alberga la posibilidad, aunque él sabe que la Biblia dice que no va a poder,
Él dice, tal vez puedo contrariar la palabra de Dios, pero nosotros sabemos que Él no va a poder. Así que el versículo 23 hasta el versículo 27, la falsificación de la segunda venida, Jesús dice, miren, Jesús viene como un relámpago que refulge del oriente al occidente. No va a estar caminando por la tierra como Satanás va a estar caminando por la tierra. Y luego encontramos en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjense otra vez, después de la tribulación, va a haber señales en los cielos. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, ¿qué son las potencias de los cielos? Bueno, las potencias de los cielos son el sol y la luna. En Génesis 1:16 dice que Dios colocó el sol para gobernar el día y la luna para gobernar la noche. La hermana White en Primeros Escritos, página 41, dice que las potestades de los cielos que serán conmovidas son el sol y la luna. Y dice que cuando Dios deje oír su voz, inmediatamente antes de la segunda venida, cuando deje oír su voz, el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. No van a desaparecer, pero serán movidos de sus lugares. Por eso durante el milenio el planeta va a estar en tinieblas, porque el sol, la luna y las estrellas no van a estar allí donde están ahora. Pero la señal en el sol, la luna y las estrellas no es la segunda venida, son presagios de que Cristo está próximo a venir. Noten el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Después de que se oscurece el sol, la luna y las estrellas, entonces viene la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que la hermana White describe como esa nube negra, como el tamaño de la mitad del puño de un hombre, y luego la hermana White describe cómo esa piedra se mueve más y más hacia la tierra, se convierte en una nube blanca, donde viene Cristo con todos los ángeles, cuando ya finalmente está por llegar a la tierra. Y luego, cuando ya Jesús está por encima de la tierra, dice en el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y luego, ¿qué va a hacer Jesús? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. 1 Tesalonicenses 4 dice que los santos serán arrebatados en las nubes son los ángeles. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahí se alcanza el clímax de Mateo 24. Yo pregunto, ¿está en armonía el espíritu de profecía con la Biblia? Precisa y exactamente, sin fallar un solo detalle, en el mismo orden cronológico está todo. Ahora, ¿dónde estamos nosotros hoy? Nosotros estamos entre el versículo 8 y el versículo 9, porque todavía no se ha levantado contra nosotros la persecución. Los fieles no están muriendo por causa de su predicación del sábado. No ha caído la lluvia tardía, no se ha dado el fuerte clamor. Estamos nosotros en el principio del principio de dolores. Y dice, bueno, entonces si estamos en el versículo 8, todavía falta hasta el versículo 30, falta mucho. No, porque la hermana White dice que los eventos finales serán rápidos. Todo lo demás va a ocurrir rápidamente. Así que bueno, esto es lo que quería presentarles en la charla de esta tarde. Perdonen que tal vez haya sido un poquito largo, pero estoy sintetizando 14 horas de material en solamente el tiempo que he estado con ustedes. Así que ahora podemos dar cabida para preguntas. Pastor, muchísimas gracias por toda esa cantidad de información. Hay muchas preguntas que nos han llegado por mensaje directo y también por la página de Facebook. Aquí tenemos algunas. Una de ellas de Reni Moreiras Pazmiño nos dice, en cada siglo los fieles han venido aplicando Mateo 24 a su época. ¿Será que se repite su cumplimiento en cada siglo? ¿Desde cuándo entonces será que empieza a aplicarse el cumplimiento de Mateo 24? Me refiero al cumplimiento de su segunda venida. Bueno, una excelente pregunta. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido hambres, siempre ha habido pestilencias, siempre ha habido guerras.
pero no siempre ha habido una abominación asoladora. No siempre se ha predicado el evangelio a todo el mundo, como se está predicando hoy. No siempre ha tenido el pueblo de Dios que huir cuando viene la señal de la abominación asoladora. Es decir, que la gente veía estas señales y para ellos era una inspiración de mantenerse fieles al Señor. Pero nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando Mateo 24 se va a cumplir en su totalidad. No solamente terremotos y hambres y pestilencias, toda la secuencia se va a cumplir en cadena exactamente como dice el capítulo. Tenemos otra pregunta de Diego Andrade que nos dice, primero un saludo, sin fronteras y sin burocracia, aquí lo tenemos, pastor, muchas gracias. Y luego la pregunta dice, ¿qué significa para usted Mateo 24-28? Bueno, cabe perfectamente con lo que hemos estado hablando. Donde esté el cuerpo muerto, ahí estará también las águilas. Y ya hablamos de las águilas de Roma y hablamos del águila de los Estados Unidos. Ambos traen destrucción. La destrucción de Jerusalén, cuando se ve el águila, la destrucción final de los Estados Unidos y el mundo como resultado de imponer la ley dominical. Cuadra perfecto. Tenemos otra pregunta de Patricio Andrade que nos dice, ¿algún momento en el futuro la iglesia adventista dejará de ser el remanente de Dios, así como le pasó al pueblo judío al apedrear a Esteban? Bueno, es una buena pregunta. Dios no va a establecer otra iglesia organizada como la que tenemos nosotros. Esta es la última iglesia organizada que va a haber. Y permítame explicar por qué razones que Dios estableció la iglesia adventista. Dios estableció esta iglesia para plantar adventistas en todo país del mundo, para proclamar el mensaje final a todo el mundo. Si la iglesia no cumple esa misión, entonces no tiene razón de existir. Porque Dios elige con un propósito. La razón por la cual la nación de Israel fue rechazada es porque Israel no cumplió la razón de su existencia. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Para que fuera luz hasta los lugares más recónditos del mundo, según Isaías 49:6. La hermana White dice que nosotros existimos solo para proclamar los mensajes de los tres ángeles. Dios usó la organización de la iglesia adventista, que ha sido una bendición la organización de esta iglesia, para que pudiera esparcirse el evangelio a todo el mundo. Ahora, déjeme darle un ejemplo. Hay por ahí algunos movimientos disidentes que se levantan, digamos, de determinado país. ¿Ustedes creen que esa gente va a terminar la obra en todo el mundo? No. Hay adventistas fieles que han sido sembrados en diferentes sitios porque tenemos la organización en todas partes del mundo que Dios va a usar para proclamar el mensaje final. Pero ninguna iglesia está vacunada contra la apostasía final. Y deben entenderme, yo creo todavía que la iglesia adventista es la iglesia fiel del Señor. Tiene un remanente fiel dentro de sí. La hermana White dice que la mayoría nos va a abandonar. La mayoría va a salir de la iglesia. Debemos permanecer dentro de la organización de la iglesia. Debemos predicar el mensaje distintivo de la iglesia. Esta todavía es la iglesia del Señor. Pero también debemos tener mucho cuidado de estar cumpliendo la misión que Dios nos ha dado, y si no la estamos cumpliendo, ¿para qué existimos? Han habido varias preguntas de diferentes formas que plantean la siguiente inquietud. ¿Hay alguna señal para salir? Te mencioné algo ya en el tema. Y no tener que huir, sino que salir de las ciudades antes. Bueno, la señal, según Mateo 24, es cuando se vea la abominación asoladora, que la hermana White dice que es la ley dominical. No es cuando, porque va a haber un periodo en que en los Estados Unidos se va a estar hablando de la ley dominical. Los pastores protestantes van a estar diciendo, bueno, necesitamos una ley dominical y se va a estar debatiendo y se va, como sucedió en 1888, donde hubo un movimiento anterior que quería implementar una ley dominical. Hubo un periodo en que se hablaba mucho de eso, pero nunca hubo una ley.
La hermana White dice explícitamente, y yo leí esa cita, que es cuando se imponga la ley dominical que viene la huida. Es decir, cuando ya se apruebe la ley dominical y se imponga, dice ella, leo de nuevo, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Pero si podemos salir ahora, mejor. Va a ser mucho más fácil. Tenemos otra pregunta de Gwen Ayala. ¿Qué importancia tendrá el Departamento de Libertad Religiosa cuando comiencen a ocurrir estos eventos? Muchísima importancia. Algunos dicen, bueno, pero ¿para qué tenemos un departamento de libertad religiosa? Dejemos que venga la ley dominical. ¿Para qué vamos a estar proclamando la ley, la libertad religiosa? Dejemos que venga la ley dominical para que Cristo venga pronto. ¿Por qué tenemos un departamento de libertad religiosa? Porque tenemos una revista, por lo menos en Norteamérica, en los países de habla inglesa, hay una revista que se llama Liberty, Libertad, donde abogados y personas muy conocientes escriben artículos, y esta revista se manda a todos los grandes pensadores del país, a senadores, la Cámara de Representantes, abogados, jueces, etcétera, con el fin de que ellos entiendan la importancia de mantener la separación de la iglesia y del Estado y para defender la libertad religiosa. Ahora, ¿qué va a suceder? Muchos de esos artículos que ellos leen, cuando nosotros seamos llevados ante tribunales, ellos van a recordar los artículos y van a estar en el lado correcto. Esos artículos los van a ayudar a saber que nosotros tenemos la razón y ellos van a aceptar el mensaje y van a sufrir persecución con nosotros. Es decir, la revista Liberty, el Departamento de Libertad Religiosa es una entidad evangelística para que la gente entienda que hay que separar la iglesia del Estado y hay que dar plena libertad civil y religiosa. Estamos recibiendo varias preguntas por el chat de manera privada y también luego se abrió públicamente. Tampoco queremos abusar de su tiempo, pero vamos lanzando las preguntas hasta donde se pueda, ¿verdad? Nos dice el pastor Washington Yanes, ¿cómo terminará la predicación del Evangelio siendo que la mayor población del planeta no son cristianos? En la ventana 1040 son menos del 2% cristianos. Todavía no sabemos. Sabemos que va a pasar. ¿Cómo se va a proclamar el Evangelio en los países musulmanes? ¿Cómo van a estar el domingo los budistas y los hindúes y los shintoístas y los que no tienen ninguna religión? ¿Cómo es que ellos van a saber que la gran prueba final es guardar el sábado o guardar el domingo? Pues yo creo que los medios de comunicación tendrán mucho que ver con eso. Mire, cuando el mundo está en crisis y el mundo va a tener una crisis económica terrible, guerras increíbles entre las grandes naciones, pestilencias, inundaciones, tsunamis, todo sucediendo simultáneamente. Yo le digo, cuando la gente tiene pánico, suceden cosas bien raras, bien extrañas. Yo recuerdo en los Estados Unidos, cuando cayeron las Torres Gemelas, y cuando el avión chocó con el Pentágono, oiga, me hubieran estado aquí. Todo el mundo quería tener una bandera de los Estados Unidos, se volvieron todos patriotas. Y no conseguía uno una Biblia, en ninguna parte conseguía uno una Biblia. Y por un corto tiempo, los dos partidos, republicanos y demócratas, estaban unidos y defendiendo y todo, pero eso duró muy poco tiempo. Pero si uno tiene una crisis que perdura, donde está la misma subsistencia de la civilización, y los ministros pueden convencer a la gente de que es porque se está violando el domingo, y además de eso, Satanás está apareciéndose con sus ángeles como seres que han muerto, como espíritus de los difuntos, diciéndole esto es verdad lo que están predicando los pastores. Hay muchas circunstancias que nosotros no podemos ver ahora, pero lo que sí sabemos es que todo el mundo tendrá que tomar la decisión de guardar el sábado o de guardar el domingo. Será una gran prueba final para todo el mundo. Muchas gracias. Aldo Ordinola Tapia nos pregunta, parece que Mateo 24:15 habla del cierre de la gracia.
¿Se cierra la puerta de la gracia con la ley dominical para todos o primero para los adventistas? Se cierra para todo el mundo al mismo tiempo. Eso indica las parábolas de Jesús. Precisamente interesante que se haga esta excelente pregunta. Me acaban de enviar un libro. Es un libro pequeño, tal vez de unas 75 páginas. Está en inglés, lamentablemente, pero voy a ver si podemos traducirlo, donde el libro entero demuestra que la hermana White entendió que iba a haber un cierre de la puerta de la gracia para todos, para adventistas y para no adventistas. Y ese es el momento cuando se levanta Miguel, que significa el cierre de la gracia, y luego viene el tiempo de angustia para todos. La puerta de la gracia se cierra para todos después que se hayan examinado los casos de todos los que murieron en Cristo, de todos los que están vivos al final de la historia. Se cierra la gracia y entonces viene el tiempo de angustia. Hay un solo cierre de gracia. Cristian Barzola nos pregunta, Pastor Bor, un saludo y un abrazo. Nos dice, ¿puedo asociar esos falsos ministros elocuentes que ponen fechas a la segunda venida de Cristo y los adventistas independientes con Mateo 24:11? Yo creo que no. Yo creo que en el contexto, el versículo 11 se refiere a aquellas personas que van a tropezar en el versículo 10. Los que antes creían en el mensaje del tercer ángel, la verdad presente, y luego se convierten en acusadores de sus antiguos hermanos, usando argumentos falsos en contra de ellos. En contexto se refiere a personas que abandonaron la iglesia adventista y se unieron a las filas de la oposición. Nos dice Alex Mora, buenas noches, pastor. Un gusto saludarlo. Estamos claros que Daniel y Apocalipsis establecen períodos de tiempo y Jesús cita muchas veces el libro de Daniel. ¿Esto quiere decir que estos libros están en armonía con Mateo 24? Están en perfecta armonía con Mateo el capítulo 24. Lo único es que Apocalipsis agrega algunos detalles. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis dice que el cuerno pequeño durante los 1260 años iba a pensar cambiar la ley. Y el cambio de la ley fue el cambio del sábado. El libro de Mateo, el capítulo 24, está hablando de que al final se va a imponer el día que el cuerno pequeño cambió durante los 1260 años, que es la marca de la bestia. O sea que todavía necesitamos Daniel y Apocalipsis para llenar los espacios entre los eventos grandes que estudiamos esta tarde. Otra pregunta de Diego Andrade. Mateo 24:27. ¿Tiene relación con la sexta de las últimas plagas? Bueno, ese versículo es el que habla de la forma en que vendrá Jesús. El relámpago que refulge de oriente a occidente. No veo una conexión ahí. Tenemos otra pregunta de Quique Guzmán. Dice, buenas noches, estimados. Creo haber entendido, según lo dicho en el estudio, es que Mateo 24 está en orden cronológico con respecto a la segunda venida de Cristo. Si es así, las señales de Mateo 24:29, el sol se oscurecerá, caerán las estrellas, ¿volverán a ocurrir? Según entiendo, estas señales tuvieron cumplimiento en el pasado, ¿o estoy equivocado? No está equivocado en ningún sentido de la palabra. Es una excelente pregunta. Cada vez que presento este tema, alguien hace la misma pregunta. Así que me alegro mucho. Yo iba a explicarlo, pero dije, no lo voy a explicar para ver si a alguien se le ocurre hacer la pregunta. Las señales, la respuesta es que las señales que ocurrieron en el año 1755, el terremoto de Lisboa, el año 1780 con el oscurecimiento del sol y la luna que parecía sangre y la caída de las estrellas 1833 no son las mismas señales de Mateo 24:29. Es decir, las de Mateo 24:29 son señales distintas. Ahora, para dar una explicación plena de esto, me tomaría mucho tiempo, pero yo escribí un manual que tiene 2 tomos sobre los 7 sellos. Y ahí demuestro que el sexto sello tiene 2 etapas. La primera etapa del sexto sello está en Apocalipsis 6 y el versículo 12 y el versículo 13. Yo tal vez puedo buscar esos versículos, Apocalipsis 6 y el versículo 12 y el versículo 13.
Dice allí, y miré, cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, que entendemos que es el terremoto de Lisboa. He aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio. Ese es el oscurecimiento del sol, 19 de mayo de 1780. La luna se volvió toda como sangre. Fíjense que la señal en Mateo 24-29 no dice que la luna se tornó como sangre, sino que la luna se oscureció. Eso nos da una indicación de que estamos hablando de otras señales. Así, la luna se volvió toda como sangre, que sucedió la misma noche del 19 de mayo de 1780, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, que sucedió en 1833, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Pero luego el versículo 14, ahora esto es interesante, en el conflicto de los siglos, si ustedes leen, van a encontrar que la hermana White cita los versículos 12 y 13 para referirse a las señales que ocurrieron en 1755, 1780 y 1833. Es decir, ella cita Apocalipsis 6, 12 y 13 y dice que se aplica a ese tiempo. Pero luego ella no cita el versículo 14 al 17, sino 300 páginas más adelante, cuando se refiere a la segunda venida. Es decir, que la hermana White entendió que el sexto sello tiene dos etapas, una etapa pasada y una etapa futura. Y la etapa futura es el versículo 14 al 17, la etapa pasada es el versículo 12 y 13. Pero las señales de Mateo 24 y el versículo 29 no son las mismas, son señales en los mismos cuerpos celestes, pero que ocurren en diferentes momentos. Lore Salamea nos pregunta, ¿cómo se impondrá la ley dominical a las personas que no son cristianas? Bueno, cuando se imponga la ley dominical, las que no son cristianas van a tener que decidir igual si guardan el sábado o si guardan el domingo. Todo el mundo. ¿Cómo se va a maravillar todo el mundo en pos de la bestia? ¿Cómo es que los hindúes, los budistas, los musulmanes van a aceptar el liderazgo del papado? Todavía no lo vemos, pero la profecía dice que va a pasar. Me gusta usar un ejemplo. Cuando cayó el muro de Berlín, nadie pensaba que iba a caer el muro de Berlín, y de la noche a la mañana cayó. Uno se preguntaba, ¿cómo es que va a caer ese muro? Es imposible, el comunismo está muy fuerte, ese muro no puede caer. Y de la noche a la mañana cayó. Así que va a pasar. Exactamente los detalles de cómo va a pasar, no lo sabemos todavía, pero confiamos en lo que dice la Biblia. Tenemos otra pregunta de Aldo Tapia que nos menciona, en Apocalipsis 11, del 15 al 19, la séptima trompeta habla del inicio del juicio investigador de 1844, o cuándo se cierra el tiempo de la gracia. No, la séptima trompeta termina en el versículo 17. El versículo 19 describe el comienzo del juicio investigador en el cielo en 1844, pero el versículo 19 comienza una nueva serie que continúa en el capítulo 12, 13, 14 y 15. Pero el versículo 17 termina la séptima trompeta, que cuando dice que todos los reinos del mundo han llegado a ser de Dios y de Cristo. En ese momento es que viene el reino eterno. Y luego, no voy a entrar en detalle, el versículo 18 lo que hace es resumir el resto del libro en grandes trozos. Y luego el versículo 19 habla de cuando se abre el templo en el cielo, comienza el juicio investigador, y luego entonces capítulo 12, 13 y 14 amplía lo que tenemos en el versículo 19 del capítulo 11. Otra pregunta de Guillermo Kawaski nos dice, ¿en alguna parte de Mateo 24 se detalla si es que el Espíritu Santo abandona a los seres humanos? No, en ninguna parte dice que el Espíritu Santo abandonará a los seres humanos, pero es muy claro de que cuando viene la abominación asoladora,
Los que huyan están con Dios, mientras que los que están persiguiendo a los que huyen están con Satanás. Claramente, todo el mundo se ha dividido en dos grupos. Así que claramente la puerta de la gracia se ha cerrado entre fieles e infieles. Nuevamente repito, Mateo 24 no tiene todos los detalles. Tenemos que ir a Apocalipsis para llenar los espacios entre los grandes puntales que menciona Mateo 24. Ahora, en el libro de Apocalipsis se habla del retiro del Espíritu Santo. Es cuando se sueltan los cuatro vientos. Ese es el momento cuando se retira el Espíritu Santo. Así que hay que complementar Mateo 24, llenar los espacios con el relato más detallado de Apocalipsis. Pero lo lindo es que Mateo 24 nos da la cronología y entonces podemos saber dónde ubicar el material que tiene que llenar los espacios. Hay varias preguntas en relación a lo siguiente y estamos sintetizando algunas de ellas. Pregunta, si es que cuando ocurra el momento en que vamos a huir al campo, ¿quién va entonces a predicar en las grandes ciudades si es que vamos a estar en el campo? Es que cuando tengamos que huir ya, es porque se ha visto la señal que es la ley dominical y ya todos han decidido si van a estar en un lado o del otro lado. Es decir, la puerta de gracia se cierra cuando la gente huye, es porque ya no hay más nada que hacer en las ciudades, porque se ha proclamado el mensaje, todos han tomado su decisión. Aquí hay otra pregunta muy interesante de Johnny Barahona. En Lucas, a diferencia de Mateo, se habla de que la gente huirá a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Tiene algún significado especial que Mateo no lo enfatiza? Sí, no, lo que pasa es que hemos usado mal Lucas 21, 25 y 26. Lo hemos usado para decir que hoy hay angustia entre naciones por las olas del mar y eso. Pero esos versículos en realidad están ocurriendo bajo la quinta, sexta y séptima plaga de Apocalipsis. Si ustedes leen el conflicto de los siglos, página 693 a la página 695, ahí la hermana White describe que si eso no está hablando ahora de la angustia entre naciones y las olas del mar, los corazones de los hombres desfalleciendo por el temor, eso va a suceder cuando ya sea libertado el pueblo de Dios y la gente se dé cuenta que están perdidos. Aquí hay otra pregunta muy, muy curiosa, nos dice Alex Ayala. Querido Pastor Esteban, buenas noches. En los días en que estamos, China y Estados Unidos se encuentran en una especie de conflicto. ¿China está en la profecía? No, China no está en la profecía por la sencilla razón de que las únicas naciones que entran en perspectiva en la profecía son las que guardan alguna relación con el pueblo de Dios. Babilonia con Israel, Medo-Persia con Israel, Grecia con Israel, Imperio Romano con Israel, el cuerno pequeño con el pueblo de Dios, los Estados Unidos con el pueblo de Dios. Las naciones que entran en contacto con el pueblo de Dios entran en perspectiva en las profecías. Las profecías no son dadas para satisfacer nuestra curiosidad en cuanto a las naciones que nada tienen que ver con el pueblo de Dios. La pregunta nos dice, ¿se podría entender que Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, está con relación con Mateo 24, 29 y 30 como la segunda fase? No, porque Apocalipsis 3 y el versículo 14 está hablando del mensaje a la iglesia de la Odisea, que la hermana White dice que ese mensaje causa el zarandeo. Mientras que Mateo 24, 29 ya es cuando Cristo ya las señales en los cielos y Cristo está por partir del cielo para venir. Son dos ocasiones históricas distintas. Quería preguntarle, pastor, ¿cómo anda de tiempo? Sí, ¿seguimos con más preguntas? Podemos contestar una más porque tengo ahora un compromiso. Ok, bueno, tenemos un montón, así que va a tocar así un poquito al azar. Dice Santi Judy, buenas noches, con referencia a la salida al campo, hay citas de 1885, donde dice que hay que salir de las ciudades cuando se da la ley dominical, mientras que en 1902, después de los sucesos de 1888 en Minneapolis, dice la hermana Elena que hay que salir de las ciudades. ¿Cómo se explica esto? Es que, como yo mencioné, siempre es bueno salir de las ciudades. La hermana White durante todo su ministerio escribió que sería bueno no vivir en las ciudades, sino vivir en el campo.
Pero la huida, la salida de las ciudades es diferente que la huida de las ciudades. El hermano White desde 1885 y antes de eso está llamando a la gente a salir de las ciudades, pero no es la huida de las ciudades que menciona Mateo 24. Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia, con humildad, sabiendo que no tenemos derecho de venir ante tu augusta presencia porque somos pecadores, pero venimos con confianza en el nombre de Jesús, sabiendo que tú escuchas y respondes nuestras oraciones. Pido, Señor, que bendigas el estudio compartido, que podamos tomarlo a pecho, aplicarlo a nuestra vida, cumplir tu misión de proclamar el mensaje para este tiempo. Bendice a nuestros hermanos y hermanas en Ecuador, no solo nuestros hermanos y hermanas, sino todos los habitantes de Ecuador con este terrible azote. Te ruego, Señor, que tú a través de tu poder puedas aplanar la curva y que la gente que está enferma se pueda sanar y pueda conocer tu poder. Bendice también a todos los demás que están conectados. Bendícelos, manténlos fieles a ti en los tiempos difíciles que nos esperan. Gracias por habernos acompañado y por responder nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.